Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Por favor, escríbeme un número 4 en el chat si ves mi pantalla, por favor. 4 en el chat si ves mi pantalla. Ok, perfecto, ya están respondiendo, súper. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy. Hoy nos toca el tema de estructura de mercado y con esto viene algo que también se conoce como ciclos del mercado. Y si ya tienes tiempo, pues bueno, ya tienes un poquito de idea de qué es la estructura y pues si estás empezando, pues bueno, ahorita vamos a resolverte esta duda. Es importante entender, tal como lo vimos ayer con las velas, hay momentos o hay velas alcistas y hay velas bajistas. Y dentro de esto, el mercado pues pasa por ciertos periodos. Estos periodos se pueden considerar como tendencias alcistas o tendencias bajistas. Y también existe un tercer tipo, por ejemplo, de momento en el mercado que se conoce como el momento de pausa, acumulación, distribución, que es la consolidación. En esta imagen podemos apreciar los tres tipos de movimientos que se pueden ver en el mercado. Por este lado, lo voy a poner de este lado, tenemos lo que sería una tendencia alcista. Por otro lado, aquí tenemos lo que sería la tendencia bajista. Y aquí abajo tenemos lo que es la consolidación. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que estar operando en el mercado? Realmente nosotros podemos operar en los tres tipos de tendencias. Podemos operar la tendencia alcista, podemos operar una tendencia bajista, como también podemos operar en una consolidación. Lo único que cambia a operar, obviamente, pues en una tendencia alcista, que lo mejor es tú siempre, pues en la idea de una tendencia, si vas a estar buscando o tomando una tendencia alcista, la idea es estar, obviamente, pues, lo que se consideraría, pues, buscar movimientos a la alza. ¿Por qué? Porque el mercado va hacia arriba. Entonces, lo que nosotros tendríamos que estar pensando es, obviamente, pues, comprar barato para vender caro. Comprar barato para vender caro, comprar barato para vender caro. Y aquí igual, ¿no? Estos serían como que los puntos donde nosotros tendríamos que estar buscando entradas. ¿Puedo buscar ventas en una tendencia alcista? Claro que lo puedes hacer. Tú puedes intentar vender en este punto, en este punto, en este punto o en este punto. Pero es importante entender que cuando tú detectas una tendencia, lo importante es que operes a favor de esa tendencia. Creo que por ahí algo en el chat. Consolidación es igual a mantenerse estable el mercado. Sí, prácticamente podemos llamar eso, que es una etapa de pausa, una etapa donde el mercado pues no va generando esta estructura que vamos viendo de altos más altos o bajos más bajos, o sea que se mantiene así, subiendo, bajando, así como se ve así, que no perfecto, no siempre va a llegar a tocar el mismo punto, a veces puede romper un poquito y regresar a la misma consolidación, pero es a lo que se refiere, un mercado en pausa, un mercado estable. ¿Se puede operar una consolidación? Sí, pero es como para una operativa más a corto plazo, más a entradas tal vez tipo scalping, dependiendo el tamaño también de la consolidación. Llegan a haber consolidaciones de 100, 200 pips de punto a punto, ¿no? De punto alto a punto bajo, y es importante entender eso en una consolidación, que hay un punto máximo y mínimo, y en esos puntos pueden haber consolidación en temporalidades pequeñas, o sea que el mercado mantenerse pausado, que es lo que vimos ayer en las velas, cuando les decía que después de las 11 de la mañana, el mercado como que se pausa, o sea, como que consolida. Esas pequeñas velas de rango pequeño pueden ser una pequeña consolidación en temporalidades pequeñas, pero también podemos ver consolidaciones en temporalidades grandes, temporalidades diarias, semanales o mensuales, donde el mercado pues estuvo en un rango muy amplio y estuvo moviéndose, pero te digo, esos rangos se operan de una manera totalmente diferente. Por lo regular, lo que se sugiere es que cuando hay una consolidación en el mercado, mejor no operes. Esperes a que el mercado te diga hacia dónde va la tendencia. Entonces, regresando al tema de la tendencia alcista, el objetivo es comprar barato para vender caro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres agarrar son los movimientos largos que tiene el mercado. En una tendencia alcista, los movimientos más largos siempre van a ser hacia la alza.
los movimientos más pequeños van a ser hacia la baja o estos dichosos retrocesos que tenemos, que son cortos. O sea, tú puedes vender, sí, pero tienes que tener claro que si vas a hacer una venta es porque va a ser un movimiento corto. O sea, no puedes pensar en, voy a hacer una venta aquí, probablemente el movimiento, el impulso fue de 100 pips y tú vayas a decir, voy a hacer una venta de 100 pips. No, acordémonos que el mercado pues va a ir retrocediendo y va retrocediendo en tema, digamos, velo de una forma como si el mercado retrocediera por tercios. Puede retroceder un tercio, puede retroceder 2 tercios o puede llegar hasta el punto, hasta el mismo punto, ¿no? Pero por lo regular, cuando vas a ir en contra de la tendencia, vas a buscar movimientos cortos, o sea, ir por un tercio del movimiento es bueno. Obviamente, ya cuando vas a buscar un movimiento a la larga o hacia la alza, pues vas a buscar un movimiento más largo, ¿no? Incluso, pues con la expectativa de poder agarrar todo el movimiento a la alza, ¿no? Que es a lo que más adelante vamos a ver que se le conoce como ciclos en el mercado. La tendencia bajista, por otro lado, su característica, ¿cuál es? ¿No? Pues que justamente pues estamos en un mercado donde predominan los vendedores y los movimientos más largos pues van a ser ¿dónde? Pues hacia la baja, donde tú vas a poder vender en estos puntos, en este punto, en este punto y en este punto. Serían los puntos ideales basándonos en estas liñitas, ¿no? Siempre vamos a estar buscando estos movimientos hacia una tendencia bajista, o sea, vamos a esperar un retroceso para vender y agarrar un movimiento más largo. Esperamos un retroceso para volver a vender y agarrar el movimiento largo. De igual manera, como en una tendencia alcista, tú puedes obviamente operar en contra de la tendencia. Sí lo puedes hacer, no es sugerible, porque no sabemos cuánto pueda retroceder el mercado. Lo que sí es que al final del día, pues si lo haces de la misma manera, tú puedes comprar en este punto, comprar en este punto, comprar en este punto o comprar en este punto. Y teniendo en cuenta lo mismo que en la tendencia alcista, que vas a ir por un movimiento corto, porque eso es un retroceso. ¿Ok? Eso es como la parte fundamental de las tendencias, ¿no? Entender que si es una tendencia alcista, yo voy a buscar compras. Si es una tendencia bajista, yo voy a buscar ventas. Es más importante una tendencia, y siempre ténganlo en mente, de obviamente mayor temporalidad. Siempre va a ser más importante una tendencia a mayor temporalidad. ¿Qué significa? Que por eso es que nosotros en nuestros análisis empezamos desde un día, 4 horas. ¿Por qué? Porque es más importante ese tipo de movimientos, ¿ok? Déjenme, vamos a borrar algunas de las cosas que tenemos aquí y vamos a proceder con más de la explicación de esto. Ok. Dentro de estas tendencias, dentro de una tendencia alcista o de lo que se conoce como una estructura de mercado alcista, nosotros las vamos a poder identificar por lo siguiente, porque en el mercado una tendencia alcista se compone principalmente de altos y bajos, pero que a su vez se van convirtiendo en altos cada vez más altos a los anteriores y bajos cada vez más altos que los anteriores. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver o lo que se conoce o lo que se llama serían prácticamente lo que son altos más altos y bajos más altos. Aquí vamos a ponerlo 20 y serían un alto más alto acá. Este otro sería un alto más alto a este anterior. Este otro es un alto más alto al anterior. Este de acá es un alto más alto a este anterior. ¿Ok? También, como te mencionaba, así como genera el mercado altos más altos, pues también va generando lo que son cada vez bajos más altos. El mercado va generando bajos más altos. ¿Ok? Este bajo es más alto que este anterior. A su vez, este bajo de aquí arriba es más alto que este anterior. Y así, este bajo es más alto que este anterior. Prácticamente se ve de esta manera, ¿no? Este es más alto que este es más alto que este es más alto que este. Este bajo es más bajo que este, por lo tanto este se vuelve un alto más un bajo más alto
Este es un bajo más alto que el anterior y este es un bajo más alto que este anterior. Entonces el mercado se va moviendo de esta forma. En una tendencia alcista se van formando altos más altos y bajos más altos. Por otro lado, en una tendencia bajista, pues, ¿qué tenemos? En una tendencia bajista, nosotros, por otro lado, vamos a ver lo que son bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. ¿Ok? Aquí tenemos un alto más bajo. Este alto es más bajo que este otro alto de aquí. De aquí nosotros tenemos este alto que es más bajo que este de aquí. Y a su vez, vamos a ver este alto que es más bajo que este anterior. ¿Ok? Por otro lado, una tendencia bajista se forma o se crea por medio de altos más bajos y a su vez bajos cada vez más bajos, que son los que vamos a tener acá. Estos de acá. Este bajo es más bajo que este anterior y a su vez este bajo de aquí es más bajo que este anterior, donde a su vez ahora el mercado en la tendencia bajista pues nos confirma que este bajo de aquí es más bajo que este de acá. Y así es como se van viendo las distintas tendencias. Los mercados van formando, como te comento, estas distintas estructuras. Todos los mercados, tanto tendencias alcistas como bajistas, se forman de esta manera. ¿Y a qué se refiere una consolidación? De otra forma de expresarse a la consolidación es que al final de cuentas una consolidación, pues ¿qué presenta? Que pues no presenta ni altos más altos en el mercado, ni a su vez bajos más altos y tampoco presenta altos más bajos ni bajos más bajos. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda en la estructura del mercado? ¿En cómo se va formando esta tendencia? ¿Está quedando clara esta parte? Porque vamos a pasar ahora sí literalmente a las velas para ver cómo se ven estas distintas estructuras. También es importante que pues no siempre van a ser perfectas. A veces dentro de estos periodos de movimiento van a haber breves consolidaciones y una consolidación va a formar un alto más alto y a su vez va a formar un bajo más alto tal vez de una tendencia alcista, como en una tendencia bajista una consolidación va a formar un bajos más bajos y altos más bajos dentro del periodo para luego dar su movimiento. ¿Ok? Entonces les digo, si no hay dudas, vamos a pasarnos directamente a verlo en el gráfico. Entonces, acá. Como les comento, aquí tenemos, esto es una temporalidad de 1 hora, ¿ok? Vamos a pasarnos a 2 horas y vean cómo se ve el mercado. Ahí está. Vamos a irnos hasta acá, al pasado, si ustedes gustan, y vean cómo vamos viendo esto. A lo largo del tiempo el mercado, les menciono, se va conformando de tendencias. A veces tenemos estos periodos que son un periodo de tendencia bajista, que pues si nosotros lo medimos en tiempo, este periodo de cuánto fue. El mercado estuvo en este breve periodo bajista por 7 días. Posteriormente acá tuvo un retroceso y aquí es donde estamos hablando de lo que les menciono. Dentro de un periodo bajista también hay periodos que se consideran como consolidación. Vean esto de acá. Aquí es a lo que se considera una consolidación. Una consolidación también se puede ver como una figura, como un rectángulo. Se puede ver como un rectángulo, que es lo que estamos viendo. Dentro de esta consolidación, veamos, y eso se ve en 4 horas, el mercado que hizo. El mercado prácticamente vino, y vean, veníamos de una tendencia bajista, de un retroceso, y aquí el mercado se consolidó para luego que retroceder profundamente e incluso hacer un cambio de dirección en el precio. Aquí que tenemos dentro de lo que les menciono. Aquí quiero que vean. Lo voy a hacer con las flechitas. Vean cómo se van formando acá. El mercado aquí tiene
este último alto, de aquí se forma un alto más bajo, otro alto más bajo. Aquí el mercado en estas breves velas retrocede y forma otro alto más bajo. Y a su vez, en este periodo que tenemos lo que son, vean, de acá, impulso, retrocede, y este retrocedo, aquí tenemos un bajo más bajo, aquí tenemos otro bajo más bajo, en esta mechita es el bajo más bajo, y aquí llegó al final el mercado. De repente, ¿qué vemos? Que el mercado de aquí, así como se ve en una hora, aquí empieza como que a querer cambiarnos de dirección. Empieza a ser una estructura alcista. ¿Qué es una estructura alcista? Lo que vimos. El mercado nos empieza a formar ahora altos, cada vez más altos, y bajos cada vez más altos. Y aquí se ve altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. De repente, ¿qué pasa? El mercado, vean esto, lo que les decía, llega a este punto de aquí abajo, y ya había llegado a este punto anterior el mercado. Acá, vuelve a regresar aquí, no es perfecto, se pasa un poquito más, pero vean, aquí respeta este punto bajo, vuelve a su vez más adelante a respetarlo, lo respeta de nuevo aquí, lo respeta de nuevo aquí, y aquí el mercado ya no siguió formando, ¿qué? Bajos más bajos para continuar con esta estructura. Por otro lado, aquí el mercado llegó a este techo, vuelve a llegar, pero vean, llega, regresa a los mismos puntos, vuelve a llegar, y no nos deja una estructura clara. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mercado oficialmente podemos decir que sale la consolidación. ¿Cuándo? Cuando esta serie de altos que tenemos acá es superada y se empiezan a empezar a formar estos bajos más altos, a su vez, que van seguidos obviamente de estos altos más altos. Volvemos a estar como en otro periodo de pausa en el mercado. Volvemos a estar en otro periodo de pausa, que no se ve clara la estructura en 4 horas. Obviamente, si esto lo vemos en una hora, pues pudiste haber tomado movimientos. Pero aquí esto era prácticamente una consolidación. Si tú tomaste la decisión de comprar aquí, pues tuviste que haberte esperado todo este periodo de tiempo para que el mercado saliera de la consolidación. Por eso es que muchas veces lo que se sugiere es esperar a que el mercado salga de estas consolidaciones y confirme la tendencia. Aquí fueron 21 días, prácticamente 21 días, hasta aquí salió de la consolidación en 23 días, desde ese punto. Y fue una consolidación desde que llegó desde acá hasta acá, que duró más de los 23 días. Hasta acá duró 40 días. Y desde que aquí se confirma la consolidación, que el mercado no quiere pasar estas zonas y tampoco quiere pasar desde acá, les digo que fueron como 21 días. De nuevo el mercado viene y nos empieza a hacer esta estructura. Altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Y aquí estamos siguiendo el mercado en un periodo o en una tendencia alcista. Acá pausa, pero sigue, sale el mercado y vuelve a formar esta pequeña estructura donde los altos son cada vez más altos y los bajos son cada vez más altos. Y así tú puedes ir dándole seguimiento al precio. Aquí que tenemos que este último punto del mercado, pues vean cómo se va formando. Así como vemos las consolidaciones, hay algo que también se llama en el mercado canales, que estos canales son como consolidaciones, pero que se van haciendo en diagonal. Puede hacer una consolidación un poco alcista, como también vamos a ver consolidaciones bajistas, que eso se le conoce como canales. Y aquí lo podemos ver, vean. Si yo trazo con esta herramienta, y estos son los puntos que yo tengo donde el precio no estaba pasando, y si lo tiro hasta acá, vean esto. Vean qué perfecta se ve la consolidación aquí.
alto, bajo, no quiere pasar. Fue haciendo una estructura alcista, pero al final del día vean esto, el precio no pasó de esta línea en diagonal ni esta línea en diagonal aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Oficialmente el mercado, pues bueno, desde este último alto que nosotros tenemos, cuando estamos viendo ya esta estructura ya macro, lo que vemos es que este fue el último bajo que se generó en el mercado, este de aquí. Este fue el último bajo más alto. ¿Cuándo decimos que el mercado está cambiando de dirección? Cuando este último bajo es roto. O sea, ¿qué significa? Que llega el mercado y pues genera un bajo más bajo que este anterior, y aquí es cuando ya nosotros podemos decir que la tendencia prácticamente cambió de dirección, que es lo que vemos acá. Si nos centramos en estos puntos, el mercado aquí, este era el mismo bajo que representa este último impulso. El mercado llega a este punto, no lo pasa, pero aquí tampoco quiere seguir haciendo altos más altos, hasta que de repente el mercado, vean, este punto ya es más bajo que este anterior. Y aquí entonces es cuando nosotros vemos impulso y el mercado está formando ahora sí que pues estos pequeños retrocesos que podríamos considerar como estos, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos que se fueron formando aquí. Entonces tenemos este breve periodo. ¿Y qué está pasando? Ahora que tenemos en el mercado en la temporalidad grande, que pues el mercado aquí nos está haciendo como este pequeño, me estaba haciendo este pequeño retroceso, que de hecho igual se ve como una pequeña consolidación diagonal alcista. ¿Y qué ha hecho el precio ahorita? Acaba de salir de esto, vean. 2 periodos de consolidación diagonal, que sí fue alcista. Afortunadamente en estos momentos podemos tomar operaciones como de la siguiente manera. Vamos a centrarnos en este espacio y quiero que vean esto en una hora. Aquí lo que nosotros vemos es un canal y una consolidación alcista. Lo que se forma es que aquí se pueden ver las distintas, las distintas estructuras que tenemos. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el último bajo en el mercado, y vean cómo en una hora se van viendo esta estructura. Alto más alto, alto más alto, alto más alto y a su vez alto más alto. Aquí el mercado genera este último alto más alto, vuelve con estas mechas a ser más alto que el anterior, retrocede profundamente. Aquí aparentemente el mercado va a cambiar de dirección, pero es importante entender lo siguiente, lo que les mencionaba. Aquí, como lo vemos en una hora, acuérdense lo que les dije hace un rato, las temporalidades mayores son las más importantes. Si nosotros dibujamos cómo se está viendo esta estructura en 4 horas, o lo que hubiera sido en 4 horas, se vería de esta manera. Esta es la estructura que se va formando en los altos. Aquí el mercado tuvo este alto hasta que se crea este. Aquí afortunadamente en estos movimientos el mercado lo rompe, pero al final del día no, para que se considere una tendencia prácticamente bajista, un cambio de tendencia, este impulso tiene que venir y superar este de aquí. Aquí fue como que una breve pausa que hizo el mercado, sí está haciendo un poco alcista el mercado. Sin embargo, al final de cuentas, el mercado, ¿qué hace? Regresa y vuelve a formar esta estructura. Aquí les digo, fue casi un engaño, casi. Aquí el mercado nos iba a como que a decir, voy a cambiar de dirección. Pero vean, ya de aquí ya no lo superó. El mercado generó un bajo más alto al anterior y de aquí se disparó y generó este alto que fue más alto que este anterior. Entonces, para el cambio de estructura, basándonos en esto, pues volvemos a lo mismo. Tenemos toda esta tendencia alcista y el mercado lo que tiene que hacer es, obviamente, en crear la tendencia bajista al momento de romper este mínimo. Aquí lo vuelve a hacer, pero pues llega como que a respetar estos puntos. Tenemos un breve periodo bajista, una breve estructura bajista, y ya de acá el mercado pues vuelve a como que encontrar una zona donde inyectan dinero y toma otro impulso alcista. ¿Qué quiero mencionarles con todo esto y a dónde quiero llegar? Que el mercado, hay una palabra con la que se conoce el mercado y se dice que el mercado prácticamente es fractal.
¿Y qué es fractal? No es otra cosa que lo que ocurre en temporalidades mayores se va a ver en temporalidades menores. Todo lo que ocurre en temporalidades mayores se va a ver en temporalidades menores. Así como nosotros podemos ver este tipo de estructuras en una temporalidad grande, la vamos a ver en una temporalidad obviamente menor. Y a su vez, pues así como nosotros vemos que hay estructura en una hora, nosotros vamos a poder detectar estructuras en 15 minutos. Todo este impulso, estos impulsos que estamos marcando nosotros, a su vez se componen de impulsos y retrocesos. Se conforman de altos más altos y bajos más bajos. Vean. Aquí lo que nosotros veíamos como un impulso más claro, acá vean cómo se va formando por pequeños impulsos y pequeños altos más altos y bajos más altos. Y así a su vez, este retroceso, vean cómo se ve más claro en 15 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora que todo depende también del tipo de operativa que tú vas a tener. Si tú vas a querer llevar una operativa, por ejemplo, swing trading, pues no te convendría estar viendo el mercado en temporalidades menores a una hora, porque pues vas a ver, por ejemplo, todos estos movimientos erráticos que pueden haber, cosa que probablemente en una hora o en 4 horas no se van a ver, pero si tú lo que estás buscando es encontrar movimientos todos los días, pues naturalmente lo que tú necesitas pues es ver obviamente el mercado pues en temporalidades más pequeñas. ¿Por qué? Pues para poder detectar esto. Dentro de las temporalidades pequeñas, lo que les mencionaba hace un rato, se ven igual las mismas consolidaciones, que simplemente son periodos donde el mercado acumula, ahora sí como que digamos acumula órdenes para obviamente después tomar fuerza. Dentro del mercado, ¿por qué existen retrocesos? Porque las mismas instituciones requieren, no, pues no pueden dejar que todo el precio se baje de un solo tirón. Necesitan hacer que el precio como que respire. ¿Para qué? Pues para que las personas que, por ejemplo, compraron aquí o las que están comprando aquí esperando que la estructura se va a ir para arriba, pues sean engañados y obviamente ellos continúen con este movimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento referente a la estructura? Digo, aquí se ven prácticamente consolidaciones, los movimientos se ven de esta manera, altos más altos, bajos más bajos. Mercados tiene estructuras alcistas y bajistas. Aquí tenemos la bajista. Y podemos apreciar breves periodos bajistas. Aquí como vemos el cambio por esto, porque el mercado empieza a formar, en vez de ser bajos más bajos, empieza a formar bajos más altos y listo, el cambio. A ver, hay una pregunta. ¿Podría amplificar dónde hubiera comprado y vendido? Claro que sí. Claro que sí, perfecto. Mira, vamos a limpiar si quieren el gráfico. Bien. Ok. Les digo, aquí vamos a verlo de 4 horas. Y vamos a centrarnos en todo este movimiento bajista, ¿ok? Para que sea un poco más claro. Solo voy a seleccionar, como digamos, todo esto. Vamos a centrarnos en este impulso bajista. Perdón. Ya bien. Vamos a centrarnos en eso. Ahora, en 4 horas, si yo estoy haciendo el movimiento, ¿qué es lo que les decía? Dentro de 4 horas hay estructura. Vamos a poner esto un poco más claro. Así en 4 horas, de igual manera, hay estructura. Voy a ir marcando los bajos más bajos y los altos más bajos. Vean, en estos momentos aquí la estructura no fue clara. De aquí hasta acá fue el impulso que oficialmente confirma que tenemos estructura bajista. Aquí fue el retroceso y aquí estamos. Esos cuadritos, como se están viendo, son los bajos como se ven en 4 horas. Ahora, en 4 horas, ¿qué pasa? Quiero que vean simplemente esto y por qué les digo que son distintos movimientos. De aquí a acá, este impulso que nosotros tuvimos fue un impulso prácticamente de 100 pips. El mercado tuvo un retroceso, en este caso, de 70 pips, casi 75. De aquí hasta acá, tuvo un siguiente impulso el mercado de 140 y tantos pips desde este punto, que es lo que les digo.
Aquí yo, ¿dónde hubiera? Si yo estoy viendo el mercado en una temporalidad de 4 horas, ¿dónde yo hubiera vendido? En estos puntos. Aquí hubiera sido el punto ideal para vender. Aquí hubiera sido el punto ideal para vender. Aquí hubiera sido el punto ideal para vender. Y de momento ahorita estaríamos esperando para ver si continúo con las ventas o el mercado, basándome en la pura estructura, me cambia de dirección. Esto, ¿ok? Entonces aquí de momento, si tú estás buscando, estás teniendo una tendencia bajista, estos son los puntos donde tú debes de vender en una tendencia bajista, ¿ok? Ahora, en esto, en la tendencia alcista que nosotros tenemos acá en la estructura, yo voy simplemente haciendo esto, voy detectando y puedo ir encerrando el mercado para ir viendo cómo se va formando la estructura. Aquí, 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 aquí. Aquí es como que un pequeño engaño, porque vean, de acá retrocede un poco más profundo y se dispara y genera este alto. Este bajo, pues fue como que más bajo al anterior, pero de repente aquí el mercado se disparó completamente y hizo que ahora este alto sea más alto que este. Entonces, esto fue para ventas. Para compras, yo hubiera comprado prácticamente aquí, hubiera comprado aquí, aquí y tal vez en este punto de acá. Obviamente, si hubiera detectado que pues, el mercado aquí me cambió de estructura y me engañó, pues yo estaría buscando un punto donde pudiera, al final de cuentas, encontrar una siguiente compra. Miras, ¿por qué no compraste aquí? Muchas veces va a ser difícil que ustedes puedan detectar luego el momento donde va a cambiar de dirección el precio. Por eso lo que hacemos es confirmar mediante el cambio de estructura. ¿Y cuándo ocurre el cambio de estructura de esta tendencia bajista? Cuando el mercado, acuérdense, si me viene haciendo bajos más bajos y altos más bajos, para que yo considere un cambio de estructura es cuando el mercado automáticamente, si yo venía de en este caso, este último punto, fue un alto más bajo, yo necesito que el mercado me cree un alto más alto. Y en ese momento yo ya puedo considerar que hay un posible cambio de estructura. Siempre y cuando, obviamente, pues vamos a ver parámetros más confluencias. Por eso les digo, es como con las velas, no nos vamos a basar simplemente en una confluencia para determinar hacia dónde va el mercado. Necesitamos más pistas en el mercado. ¿Ok? Benja, ¿te quedó claro dónde hubieran sido las compras y las ventas? Sí, todo bien, todo muy bien, gracias, Ain. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, pues bueno, esto es así como se van viendo. Entonces, las estructuras se van formando de esa manera y pues obviamente nosotros tenemos que estar buscando siempre eso en el mercado. Siempre en una tendencia alcista yo compro, en una tendencia bajista vendo. Ahora, voy a volverme a centrar en la tendencia que tenemos aquí, en la tendencia bajista que tenemos acá, ¿ok? Pero vamos a verla en 60 minutos. ¿Qué pasa en 60 minutos? Que nosotros, si estamos viendo el gráfico en 60 minutos, obviamente va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros acá podemos encontrar o detectar un poco más de movimientos. Este periodo alcista, tal vez en 4 horas no lo hubiéramos visto, pero vean. Voy a poner la estructura en 60 minutos en color azul. Vean acá. ¿Cómo se van formando estos saltos? Aquí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que les mencioné. Cuando una estructura alcista cambia a estructura bajista, cuando nosotros en el mercado tuvimos el último bajo más alto, nosotros necesitamos ver el cambio cuando el mismo mercado me genera ahora un bajo más bajo, que sería este. Ahí es cuando nosotros vamos detectando el cambio de tendencia. Este más bajo fue más bajo que el anterior. Entonces, y aquí ya estamos presenciando un posible cambio de tendencia o un retroceso en el mercado. Por eso les digo, hay que también aprender a identificar eso, retrocesos o si es un retroceso o es un cambio de tendencia. Más adelante con las confluencias vamos a aprender un poquito más cerca de esto. Ahorita les digo, no se complica mucho la vida. De aquí pues tenemos este movimiento que claramente pues no fue un retroceso, que es lo que podemos ver. Obviamente esto no fue un retroceso, ¿por qué? Porque ya vean,
Si esto hubiera sido un retroceso, pues bueno, este punto de acá que ya fue más bajo que el anterior, pues no estaría generando pues más bajos. Ahorita lo que vamos a ver en el mercado probablemente es que esto retroceda tal vez un poco más y encontremos luego un bajo más bajo por aquí. Pero así como esto se ve en una hora, pues en esta tendencia bajista, nosotros pudimos haber tomado la primera oportunidad de venta en este punto, acá, cuando empezamos a detectar este cambio. La pudimos tomar acá. Luego el mercado, ¿qué hace? Les digo, el mercado tiende a ser así. Va a repetir muchísimo estos movimientos. A veces va a regresar al mismo punto donde hubo presencia de vendedores, que fue aquí, que fue lo que hizo. Este punto no es otra cosa que regresó aquí. De aquí, ¿qué pasó? El mercado pues te dio oportunidad de que si no tomaste la venta acá, te dio la oportunidad en una hora de tomarla aquí. Pero que muchas veces pasa, pues que no las vemos y el mercado te vuelve a dar la oportunidad 1, 2 veces de tomar una venta por acá. En una hora pudiste haber tomado tal vez la venta aquí, pudiste haber tomado ventas acá, y obviamente incluso hasta en esta mechita que vemos de acá de una hora, esta vela, esta mechita azul, pudiste haber tomado una venta. ¿Por qué? Porque te digo, todo cambia de acuerdo a la temporalidad. Y te digo, aquí en 15 minutos, una hora, en 15 minutos se van a ver más claras lo que ocurrió en esa mechita que te digo, que creo que fue la de acá. Esta mecha de una hora que nosotros vemos acá, vean cómo se ve en 15 minutos. Aquí el mercado literalmente pues vino, hizo un bajo más bajo, alto más bajo. Esto todavía no superaba acá, pero cuando esto supera, prácticamente las mechas generan el alto más bajo, que a su vez aquí se genera un bajo más bajo, alto más bajo y aquí. Entonces aquí en 15 minutos tú pudiste haber visto esta e incluso pudiste haber tomado una oportunidad acá. Y ahora que estamos viendo que el mercado está haciendo dos cosas. Aquí se está como que pausando o acumulando, cosa que puede pasar, que desde aquí se baje o que suba a buscar un punto más arriba que pudiera ser donde hubo presencia de vendedores, como aquí, como aquí, como acá, o incluso a regresar hasta esta misma zona para continuar vendiendo. Pero es por eso que les menciono, tenemos que tener más pistas en el mercado para seguir con esta estructura. ¿Ok? Voy a eliminar todo esto y vamos a hablar, siguiendo en el tema de estructura de mercado, uno de los últimos puntos importantes, y es que el mercado se mueve de una forma que se conoce que son ciclos. En todas sus temporalidades el mercado hace como pequeños ciclos. Obviamente, pues, lo importante de esto es nosotros aprender a identificar estos ciclos. ¿Y cómo se conforma un ciclo de mercado alcista? Un ciclo alcista se forma prácticamente por ciertas peculiaridades. ¿Y cuáles son estas peculiaridades? Que el ciclo del mercado es como una secuencia de letras, por así decirlo, ¿no? Y un ciclo de mercado alcista es una secuencia de letras que se conoce como una, a ver, déjenme lo pongo acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Es W, V, V, M. Ese es un ciclo, a esto se le conoce, que es igual a una W, V, V, M, es un ciclo alcista. Y el ciclo bajista es la M, A, W. Y eso se le conoce como ciclo bajista. ¿Ok? Entonces se preguntarán cómo que WBBM o MAAW. Bueno, va de esta forma. Digo, eso lo leo ya con el tiempo y con la práctica, cada vez vamos a identificar mejor. Porque igual, de repente, igual créanme que a mí esta parte me cuesta un poco, porque pues no lo vemos, pero es importante entender esto, ¿no? El mercado se mueve haciendo en un ciclo alcista o una tendencia alcista formando W, V, una V, V y una M. Y esto no es otra cosa que se ve así. Viene el mercado de una tendencia bajista y hace una W, que es esto. Una W se forma así, que es el último movimiento que vamos a encontrar. Puede ser la W de esta manera, puede hacerte una W de esta manera, o el mercado te puede hacer una W de esta manera. ¿Ok? Seguidas de estas Ws, eso, acuérdense, venimos de una tendencia bajista.
¿Ok? Venimos de una tendencia bajista y al finalizar la tendencia me va a formar una W, que es esta letra. O sea, este tipo de patrón lo tenemos que aprender a identificar en el mercado. W, W, W. Posterior a eso, ¿por qué se dice que forma una V? Porque en este último impulso que tenemos acá, aquí, que es y el mercado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un impulso y va a ser un retroceso, o sea, va a ser esto. Acuérdense, de este impulso va a ser algo así. El mercado va a venir acá y va obviamente a retroceder. Y el siguiente impulso, aquí que se forma, una V. W, V. Después que sigue de este movimiento, el mercado ¿qué va a hacer? Va a hacer un retroceso y va a volver a hacer otro impulso. Y este otro impulso que forma otra V. Para, por último, este último movimiento que tenemos aquí, el mercado formar la M, que no es otra cosa que esto, ¿no? Que el mercado llegue y pues te forme la dichosa M, que es esto. Así. Y aquí tenemos la W, V, V, M. Y después de esto, ¿qué sigue? Siempre después de un ciclo alcista viene un ciclo bajista. Y este ciclo bajista, ¿cómo se forma? Pues bueno, así como tenemos estas Ws, vamos a ver estas Ms. Esta M puede formarse de la siguiente manera. Así, puede ser así. O puede ser así. Y ahí vemos la M. Para posteriormente, pues empezar con este pequeño rally de este impulso de lo que van a ser las As, que es algo así. Sale este impulso y se forma la dichosa A. 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 ¿Qué es esto? Y después de un ciclo bajista que empieza la W. ¿Ok? Entonces, por eso es como que esta pequeña combinación, les digo, de letras que se va formando esta W, B, B, M. Después de la M viene la A, A, W. Y así se la va haciendo, pues prácticamente todo el tiempo el mercado. Quitar esto, esto, esto. Quitar todo esto. ¿Ok? Entonces, así se ve. Que entonces la combinación y lo que tú tienes que empezar a detectar en el mercado es esto. Algo así. Prácticamente el mercado se formaría de esta manera. W, B, B, M, A, A, W, B, B, M, A, A, W. Así es como se estaría formando una estructura en el mercado. ¿Ok? ¿Cómo es? Vamos a verlo ahora directamente en el gráfico. Entonces nosotros, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a detectar nuestros movimientos. Aquí tenemos toda esta estructura. A veces si te confunden las velas, lo puedes hacer en líneas o pues lo puedes hacer en una temporalidad más grande para detectar los movimientos, para que no veas todo el ruido que pueda haber, ¿no? Que te forman las distintas velas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? Vemos que el mercado viene, retrocede, y aquí, ¿qué tenemos? Así, viene el mercado, y que tuve acá,
Entonces aquí el mercado aparentemente nos hizo W, V, y aquí pues no me terminó de formar la B. Aquí el mercado pues está como que empezando a querer formar la M, pero puede que esto simplemente sea para hacer un retroceso un poco profundo y que de aquí mismo el mercado haga esto. Y la estructura sería esta, W, V, V, y por aquí encontrar la dichosa M. Eso es algo que se puede formar de esta manera. Vamos a borrar todo. Aquí, en este movimiento, creo que aquí va a ser un poco más claro. Llega el mercado, tenemos todo este movimiento, un periodo de consolidación. Dentro de estos impulsos podemos encontrar pequeños movimientos o pequeños ciclos, pero la estructura mayor que nos está queriendo decir que aquí el mercado literalmente llega desde el último bajo, siempre empieza de esta manera. Para detectar la W empieza del último bajo más bajo que generó el mercado, porque ahí es donde oficialmente podemos decir que terminó la estructura. Entonces, desde ese último bajo sería acá, desde este punto. Entonces, de acá tenemos este movimiento que hizo el mercado, W y V. Muchas personas, o incluso sé cómo lo pudieran considerar de esta manera. W, aquí está la V, la primera acá, W, W, V, V, y aquí empezamos a formar, ¿qué? La M. ¿Cómo detecto una M? Empezando a tomar el punto más alto, el alto más alto que tengamos en el mercado. Entonces acá tengo mi alto más alto, bajo, que veo aquí, veo esto, un movimiento más bajo, y de aquí pues tenemos como que el mercado que fue bajando medio consolidado. Para toparnos con esto. Digo, el mercado de repente es así de raro, ¿no? No los va a hacer perfecto, no va a ser una búsqueda perfecta, vas a tener que hacerle mucho backtesting, pero ahí se empiezan a ver las letras. M, A, y aquí que estamos viendo lo que les menciono, viene este periodo bajo más bajo, el mercado que hace, nos forma este movimiento, lo forma para acá, es este otro bajo, se vuelve un alto, y ahorita estamos en este impulso donde el mercado ahorita esto puede que este haya sido y ya de aquí esto se empiece y toque y de aquí se empiece a querer disparar de nuevo, o de igual manera esto retrocede un poco más y tengamos una B más profunda y hacer esto. Así. Ok, vamos a verlo desde acá arriba. Traemos este pequeño retroceso alcista, en el cual, vean, viene el mercado, la estructura aquí fue, W, V, mismos bajos, V, M. M, A, y aquí podemos decir que entramos en periodo de consolidación. Si vemos este periodo de consolidación, ¿qué podemos detectar? W, V, V, y aquí al final de cuentas el mercado está como que cambiando. M, consolidación. Acuérdense lo que les mencionaba, las consolidaciones al final del día no tienen una estructura clara. Lo que tenemos que esperar nosotros es que el mercado salga de la consolidación para ver qué onda. ¿Ok? En dudas hasta el momento, les digo, no quiero hacer más largo el tema, que sí, ver la estructura es un poco complicada, pero lo importante es que se queden con la idea esta de la estructura.
El ciclo es importante entenderlo y empezar a detectar ese tipo de ciclos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el ciclo, pues ya sabes que el mercado dices, ah, mira, está haciendo la W, pues entonces ya tengo una W que sigue. Si tengo una W, pues me siguen dos Bs. Entonces tú vas a estar preparada a buscar esas dos Bs, sabiendo que tarde que temprano, pues bueno, estás en un ciclo alcista o estoy ahorita en un ciclo bajista. O si lo trabajas en temporalidades pequeñas, como 60 minutos, pues tú puedas decir, ah, bueno, en 60 minutos esto se ve de esta manera. Y te prepares justamente pues a ver esos pequeños ciclos, entender los ciclos que tenemos en el mercado. Por ejemplo, este ciclo bajista, si lo vemos de una forma, aquí el mercado acaba de llegar, WV, y aquí tenemos prácticamente la formación de la M, que viene el mercado acá para formarnos M. Esto no ha sido un bajo, entonces probablemente va a ser aquí, A, veamos la formación de una A y listo. O sea, todo al final de cuentas la M, tanto la M como la W, acuérdense, esta tiene que terminar haciendo estructura. No importa que el bajo al final de cuentas, y sí quiero ser muy claro en esto, las M's para que entendamos cómo funcionan, cómo está todo. Para entenderlo bien, o sea, para entender bien esto, de nuevo me piqué mal. La M puede ser de esta forma, puede ser como haciendo un doble techo, puede ser haciendo estructura que se forme un bajo, o obviamente puede hacer lo que se conoce como el dichoso falso rompimiento. Pero es importante que se entienda que al final de todo, cuando se forma la dichosa M, este punto donde se forma la M, este impulso que se está generando, tiene que ser mayor a la última V. Tiene que ser mayor a la última V el impulso, para que entonces ya digamos que hubo un cambio de estructura en este punto. Lo mismo aquí. Sea como sea que se formen, este nuevo impulso que se está formando para que se forme, en este caso, la primera A, tiene que ser mayor a esto. ¿Ok? Sí se entendió este punto. Escriban en el chat si se entendió, porque digo, sí quiero que sea claro. La estructura se tiene que estar viendo de esta manera. Este punto, la última V que se forma, se tiene que ver así. O sea, se forma un bajo y el mercado como tal tiene que el impulso que va a cerrar o el cambio de la estructura tiene que ser menor. O sea, si va a ser, si estamos buscando M's, este impulso tiene que formar un bajo más bajo que ¿cómo se llamaría? El bajo más alto que formó el primer palito de la M. ¿Ok? Así quiero que se entienda eso, para que se vea la estructura de esta forma, que es lo que estamos viendo aquí. Si yo estoy viendo esta estructura y aquí se me formó esta W, vean esto, este es el de aquí salió. ¿Qué es lo que les digo? Este palito supera el de acá. En la W, aquí se forma primera B. De aquí puedo considerar esta B de aquí. Entonces, cuando se forme B, B y se empieza a formar la M, en este caso la M creo que sería acá, vean. Esta cosa no queda bien. Aquí. W, V, V y aquí se empieza a formar la M. Entonces, este siguiente palito de la M que hace supera al bajo de la W anterior.
y aquí se forma mi primera A. ¿Cómo confirmo la A? Cuando hace el palito de la A tiene que superar, tiene que seguir haciendo estructura, pues se forma este primer punto de la A, primera M, A, y probablemente ahorita, aquí lo que nosotros empezamos a ver, lo que les mencionaba aquí, ya viéndolo así, puede que veamos que este palito de la A siga bajando para empezar a formarnos la W por acá y tener un retroceso, o de aquí mismo el mercado empieza a cambiar, ¿vale? Digo, de todas formas vamos a ir viendo todos estos temas más a detalle cuando ya estemos entrando más al mercado y que cuadren con las confluencias, pero sí es importante entender eso. El último palito siempre va a ser como que el bajo o uno de los bajos que se vayan formando. Aquí pudiera considerarse y de aquí se va formando la estructura. Este rompe, se forma nuestra primera V, y por aquí empezaríamos a buscar las M's. Ya sea que sea así, que se forme aquí y listo. ¿Dudas hasta el momento? Por favor, escríbanme, si no, pues para allá. Creo que con esto tenemos suficiente del tema de estructura y ciclos. Ya lo vamos a ir entendiendo todos, les repito, cuando ya se vea más claro, pero con que sepan ustedes ahorita por lo menos entender cómo se forma la estructura del mercado, con eso tenemos obviamente ya una ganancia. Bueno, si no hay dudas, pues vamos a dejar la sesión el día de hoy hasta aquí. Ahora sí que espero pues que practiquen esto de verdad, practiquen la estructura, vayan marcando la estructura como la va haciendo el mercado, y ya obviamente conforme pues vayamos avanzando en esto, pues bueno, ya vamos viendo qué otros detalles encontramos. Pero sí, vayan practicando la estructura, por lo menos la estructura, que se vea claro y para que puedan empezar a identificar y seguir el mercado. Eso sí es lo importante. Entonces, si no hay más, pues nos vemos ahora sí que el próximo lunes. Practiquen toda esta parte. El lunes vamos a ver soportes, resistencias, cómo marcarlos y todo eso. Y pues ya va a tener un poquito más de sentido toda esta parte, ¿vale? Así que pues bueno, les mando un fuerte abrazo, pásenla bonito, tengan un excelente fin de semana y pues nos estamos viendo el próximo lunes. Chau, chau.